Mi nombre es Lorena Potes Nieto y junto con mi compañera Lice Herrera Valencia queremos hacer un pequeño recorrido sobre el lenguaje, las características que debe tener este para tener una comunicación asertiva y vamos a hacer un recorrido por las unidades que lo componen. Gracias. Como quisiera volver a ser. Unidad 2. La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras. Esta es una definición de la Real Academia Española. Otra definición es: la morfología es la parte de la lingüística que estudia los morfemas y las palabras con el fin de definir sus componentes y explicar los mecanismos de formación de nuevas unidades. Como podemos observar, su objeto de estudio es el morfema, de allí parte su nombre, y la palabra. Su objetivo es explicar la estructura de las palabras. En cuanto a su logro, permite describir mecanismos de formación de nuevas palabras. Ahora bien, encontramos que el morfema es la unidad más pequeña de estudio de la morfología y se entiende como la mínima unidad de significado de una lengua. En cuanto a la palabra, es la unidad mayor que conforma de uno o varios morfemas. Ahora bien, la morfología se divide en dos ramas, que son la morfología flexiva y la morfología léxica. La morfología flexiva estudia la manera como una misma palabra varía y al hacerlo adiciona a ella misma elementos gramaticales que modifican su significado. Encontramos que hay palabras que usan un mecanismo lingüístico llamado flexión. Por lo general, este mecanismo se utilizan nombres o sustantivos y verbos. El mecanismo de flexión consiste en un lexema base, en el cual se adicionan segmentos que modifican su significado, pues especifican el género, que puede ser masculino o femenino, el número, singular y plural, el tiempo, que puede ser el modo, indicativo o subjuntivo, y la persona, que puede ser primera, segunda y tercera persona. La morfología léxica es también llamada derivativa. Se ocupa explícitamente de explicar los mecanismos de formación de nuevas palabras. Estudia los recursos que posee una lengua para formar nuevas palabras. Los procesos estudiados dentro de la morfología léxica son la derivación y la composición. La composición es básicamente el mecanismo que se refiere al proceso en el que dos palabras se unen para formar otra distinta, como por ejemplo sacapuntas, tajalápiz, telaraña y mediodía. Por su lado, la derivación es un proceso de adición de componentes llamados afijos a las bases léxicas. Pueden ser prefijos o sufijos. Prefijos cuando el afijo se adiciona antes a la base. Los prefijos son secuencias lingüísticas que se anteponen en una palabra o lexema para modificar su significado. Por ejemplo, la palabra es exalumno. El prefijo en este caso sería ex. El sufijo es cuando el afijo se adiciona posterior a la base, y los sufijos son secuencias lingüísticas que se posponen en una palabra o lexema para modificar su significado. Se ubican por detrás a la base. En este caso, la palabra es dormitorio y el sufijo sería torio. Estructura del léxico. La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras. La unidad mínima de la morfología es el morfema y la unidad máxima es la palabra o pieza léxica. Existen palabras monomorfemáticas y palabras polimorfemáticas. La morfología se divide en dos ramas, la morfología flexiva y la morfología léxica. Morfología flexiva, paradigma flexivo. Es el conjunto de variaciones que constituyen la flexión de la palabra. No todas las palabras admiten flexión. Las proposiciones, las conjunciones, los adverbios no admiten flexión y no tienen estructura morfológica ni tampoco expresión. Se tiene en cuenta el género, número, persona, tiempo, modo, caso. En la morfología léxica o derivativa hay un aspecto muy importante que son la base fundamental de este tipo de morfología y son los dos procesos
que se llaman la composición y la derivación. Clases de morfemas. Los morfemas se clasifican en morfemas gramaticales, derivativos y racionales. Los morfemas gramaticales son los que, al estudiar la morfología flexiva, se denominan segmentos. Proveen información gramatical como género, número, tiempo y modo. Al adicionarse a la base pueden ser un sustantivo o un nombre, o un adjetivo, o un verbo. Los morfemas derivativos son los que permiten el mecanismo de derivación para la formación de nuevas palabras y se dividen en sufijos y prefijos. Y por último, los morfemas relacionales son aquellos que no varían y no hacen parte de los procesos de flexión y derivación, en los que encontramos las preposiciones, conjunciones, cuya función principal es la de relacionar una palabra con otras al interior de la oración. La sintaxis. A grandes rasgos, el objeto de estudio de la sintaxis es el sintagma, que se entiende como la agrupación de dos o más palabras. Las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Las sintagmáticas son combinaciones apoyadas en la extensión, sintagmas, y las relaciones paradigmáticas están fundadas en el carácter lineal de la lengua. Son palabras con algo en común, asociadas a la memoria, están en ausencia y en asociación. En ausencia es de acuerdo a una serie mnemoníaca virtual que funciona en el cerebro. En asociación es de acuerdo a la analogía del concepto, o sea, el significado. Educación, enseñanza. Y como segundo es la comunidad de la imagen acústica, enseñanza, templanza. Elementos de sintaxis española. Categorías gramaticales. Una categoría gramatical refleja la función que desempeña una palabra en una frase determinada. Las categorías existen en todas las lenguas y por eso se dice que hacen parte de los universales lingüísticos. Las principales categorías gramaticales son sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones. De acuerdo a esto, los sustantivos son palabras que designan o nombran ideas, sentimientos, objetos, animales y personas. Tienen variación de género y número. Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o propiedades de los sustantivos a los que acompañan. Los determinantes son palabras que acompañan a los sustantivos, los presentan, actualizan, concretan. Su significado varían en género y número de acuerdo al sustantivo. Pueden ser artículos demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos posesivos. Los pronombres son palabras que emiten a personas, cosas, realizan las mínimas funciones que el sustantivo al que sustituyen. Pueden ser personales, relativos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Los verbos son palabras que expresan acciones, procesos y estados. No tienen variación de género, pero sí de número, persona, tiempo y modo. Pueden ser copulativos o semicopulativos y predicativos. Los adverbios son palabras invariables que expresan las circunstancias verbales. Ejemplo, cómo y cuándo. Pueden ser de tiempo, modo, lugar y cantidad. Las preposiciones son palabras invariables que relacionan otras palabras o sintagmas entre sí. Las conjunciones son palabras variables que relacionan y unen palabras y oraciones. Se emplean para componer ideas y argumentar. Y por último, las interjecciones, que son palabras invariables de entonación exclamativa y cuyo significado equivale a una oración. Las 9 categorías que se explican en la figura anterior se relacionan entre sí, conformando sintagmas. Los sintagmas a su vez se relacionan con otros para conformar oraciones.
En la lingüística se utilizan reglas para presentar la construcción de los sintagmas, para explicar sus componentes y el orden en el que estos deben aparecer. Se denominan reglas de estructura de frase. Para poder leer tales reglas se debe reconocer la siguiente simbología y se refiere a las categorías gramaticales. N en mayúscula quiere decir nombre, que equivale a sustantivo. V en mayúscula, que significa verbo. D en mayúscula, que significa determinante, incluye los pronombres. ADJ, que significa adjetivo. ADV, que significa adverbio. P, que significa preposición. CONJ, que significa conjunción. El sintagma. El sintagma puede ser nominal, SN en mayúscula, o verbal, SV en mayúscula. En la oración, el sintagma nominal cumple la función de sujeto, comprendida esta como todo aquello que hace o padece la acción expresada por el verbo. Por su lado, el sintagma verbal siempre debe contar con un verbo. La sintaxis de la oración simple y la oración compuesta. Se comprende por oración a la mayor unidad de análisis sintáctico que tiene sentido completo. La gramática tradicional lo define en función del contenido que expresa, de modo que se considera que una oración es una unidad lingüística que expresa un sentido completo. La oración es la unidad máxima del análisis sintáctico. Centro Virtual Cervantes. Y se caracteriza por estar formada por la unión de un predicado y de un sujeto. Las oraciones se clasifican en oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples se componen de un verbo conjugado. Por otra parte, cuentan con un solo predicado. El predicado es la parte de la oración cuyo núcleo es un verbo. SN en mayúscula es sintagma nominal. Sujeto. SV en mayúscula es sintagma verbal, predicado. En cuanto a las oraciones compuestas, se construyen con más de un verbo conjugado y se subdividen en yuxtapuestas y subordinadas. Es aquella que incluye dos o más proposiciones relacionadas por yuxtaposición, coordinación o subordinación. Proposiciones yuxtapuestas son las que solo van relacionadas por signos de puntuación. Proposiciones coordinadas, clases. Tenemos las copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas, explicativas. Y las proposiciones subordinadas. En ellas se establece una relación de dependencia, de subordinación respecto a la otra. Desempeñan las funciones del sustantivo, adjetivo y adverbio. La oración. La oración se divide en oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples se componen por la naturaleza del predicado y actitud del hablante. La naturaleza del predicado en este caso se compone por copulativa, transitiva, recíproca, flexiva, pasiva, intransitiva, impersonal. La naturaleza del hablante se compone de declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. Las oraciones compuestas pueden ser coordinadas o subordinadas. La coordinada puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa y yuxtapuesta. La subordinada son tres tipos: sustantiva, adjetiva y adverbial. La primera, la sustantiva. Completiva, interrogativa indirecta, total y parcial. La adjetiva puede ser restrictiva y apositiva. Y la adverbial, que puede ser temporal, de lugar, modal, causal, final, condicional, concesiva, comparativa y consecutiva. Gramática prescriptiva, el arte de hablar bien. La Real Academia de la Lengua
tiene un lema que es el siguiente: la lengua es la patria. Su objetivo es velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. La Real Academia de la Lengua Española fue la primera de las academias de la lengua española y es el organismo responsable de elaborar reglas sobre la gramática y la ortografía del español. Fue fundada en el año 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, Márquez de Villena. El 6 de agosto de 1872 se instaló formalmente en nuestro país la Academia Colombiana de la Lengua, la primera de las academias americanas basada en el decreto de la Real Academia Española, por la cual se autorizaba la creación de correspondientes. El objetivo principal de estas academias es el de defender y cultivar el idioma común y velar que su crecimiento no deteriore su unidad. La gramática prescriptiva y descriptiva. La gramática prescriptiva es la gramática tradicional que se promulgaba hasta el siglo XX. Consistía en la codificación de normas de uso. La larga tradición de la gramática prescriptiva presenta estos preceptos en común. Como primero, la lengua escrita vale más que 1000 formas orales. Las lenguas, como civilizaciones, alcanzan un momento culminante que nunca corresponde a la actualidad. Es el deber de las instituciones culturales mantener y perpetuar esta etapa de perfeccionamiento. Hay un paralelismo entre las categorías de la lógica y de la lengua. La meta de los estudios lingüísticos y gramaticales es la redacción de gramáticas para enseñar los usos correctos de la lengua. En cuanto a la gramática descriptiva, encontramos que las nuevas tendencias lingüísticas enfocan la descripción de la lengua tal como se manifiesta en las distintas comunidades lingüísticas. La gramática o lingüística descriptiva se interesa más por el comportamiento lingüístico de estas comunidades que por el uso correcto de palabras o construcciones gramaticales. La comunicación es el proceso mediante el cual podemos transmitir cierta información, sentimientos, emociones, realidades, permitiendo así establecer una relación entre los seres. Esta comunicación podemos encontrarla en las plantas, los animales y las personas. Sin embargo, existen diferencias entre la comunicación humana y la que realizan las plantas o los animales. Por un lado, las plantas se pueden comunicar emitiendo señales químicas para advertir algún peligro. Algunos animales emiten sonidos particulares para mostrar algún interés sexual. Esta comunicación posee unos sistemas complejos que responden a unos intereses y estímulos, pero carece de pensamientos. La comunicación del hombre, en cambio, no es solo un intercambio de mensajes, esta involucra el pensamiento, en el cual se muestra unos procesos evolutivos, creativos que le permiten establecer unos vínculos comunicativos para satisfacer unas necesidades biológicas, ya sean de orden religioso, político, deportivo, académico, entre otros. Recordemos que somos seres sociales por naturaleza, como lo plantea Aristóteles, necesitamos del hombre. Ahora bien, esta comunicación del hombre se materializa gracias al lenguaje, que se establece como una facultad exclusiva del hombre. A continuación veremos un mapa conceptual que nos permitirá abordar la comunicación del hombre materializada en el lenguaje y actualizada a través de la lengua. Ya sabemos que el hombre necesita establecer unos vínculos con otras personas y lo hace a través de la comunicación, que se hace tangible a través del lenguaje. Decimos que biológicamente nacemos equipados para desarrollarlo. El lenguaje es una facultad específica de la especie humana y se materializa a través de sistemas complejos de signos que conforman la lengua. La lengua podemos decir que es un modo de expresión propia de la comunidad. Es el vehículo para comunicar o expresar. Algunas lenguas no son uniformes y presentan variedades de acuerdo al contexto, ubicación geográfica, social de los hablantes. Dentro de la lengua encontramos grupos de estudio como son los sonidos que realizamos cuando hablamos. Aquí encontramos los fonemas. También vemos los grupos que se centran en los signos, las palabras que forman la lengua empleando reglas ortográficas. Estos grupos de estudio los vamos a denominar unidades de estudio, organizadas así. La primera que vamos a tratar es la unidad fonológica.
La fonología dentro del lenguaje se ocupa de la parte acústica de la lengua, estudia los patrones del habla y su objeto de estudio son los sonidos. La fonología tiene como unidad de estudio los fonemas. Los fonemas es una unidad abstracta y mínima, no puede ser segmentada. Veamos a continuación un ejemplo. El fonema G por sí solo carece de significado, pero si yo lo uno con otros va a darle significado y me va a formar la palabra gata. También me va a ayudar a diferenciar. Si ese fonema G no existiera ahí de primera, entonces no me diferenciaría una palabra de la otra. Pero si yo le pongo G acá y una M acá, ya me va a ayudar a distinguir gata de animal y la M me va a mostrar una mata de una planta. Los fonemas permiten darle sonidos a las sílabas articulando consonantes y vocales, formando así las palabras. La unidad de que hablaremos ahora, que también hace parte de la lengua, es la morfología. Son unidades más pequeñas con significado. Los morfemas están formados por uno o más fonemas. Tienen significado, pero no son autónomos. Dentro de la morfología encontramos la morfología flexiva y la léxica. La morfología flexiva estudia cómo una misma palabra modifica a través de un solo elemento. Entonces veamos acá un ejemplo. Tenemos la palabra gato. Si yo le varío el fonema O por el fonema A, me va a cambiar el género. Entonces, gato para denotar masculino y gata para denotar femenino. La morfología léxica se ocupa de explicar los mecanismos de formación de nuevas palabras. Por ejemplo, en castellano, para nombrar lapicero, podemos decir esfero, pluma, bolígrafo, virome, portamina. También dentro de la morfología léxica intervienen los afijos como base léxica. Entonces vemos los prefijos y los sufijos. Veamos un ejemplo. Tenemos concepto que sería la raíz y su prefijo es pre, para formar una nueva palabra preconcepto. De sufijo tenemos como la raíz come y el sufijo sería dor, para modificar come, me quedaría la palabra comedor. La morfología entonces estudia y analiza el significado de las palabras. La otra unidad de estudio que encontramos en la lengua es la parte sintáctica. Esta estudia el sintagma, entendido como la agrupación de dos o más palabras formando oraciones o frases. Dentro de la sintáctica, las palabras desempeñan una función según las categorías gramaticales. Encontramos sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, entre otros. Esas categorías gramaticales permiten encontrar o darle un sentido a la oración. Veamos un ejemplo de una oración. Los niños están sorprendidos. Los vamos a anotar con la D, que sería el pronombre. Niños, sujeto con la S, están es el verbo y tenemos la palabra sorprendidos. Ese sorprendidos podríamos decir que es un adjetivo, pero en este caso, como me está modificando el verbo, vamos a decir que es un adjetivo. Dentro de las unidades de estudio también tenemos una unidad mayor, que es la unidad textual. Los textos son una estructura de palabras que se ordenan en enunciados. Los enunciados son secuencias de palabras. Los textos como unidad máxima del lenguaje tienen una intención comunicativa en donde no solo se usan palabras, se relacionan enunciados con una finalidad comunicativa que adquiere sentido de acuerdo al texto. El texto posee unas estructuras jerárquicas. Encontramos entonces la superestructura esquemática, la cual se centra en la forma del texto, cómo se organiza este. Muestra el inicio, el nudo, el final, el espacio, los personajes, acciones, argumentos, conclusiones, entre otros. Encontramos la macroestructura semántica. Organiza el contenido global, identificando las ideas principales, permitiendo que no hayan oraciones individuales, sino que se expresen de manera secuencial. Esta estructura permite que exista una conexión lineal entre las oraciones para la comprensión del texto. Y tenemos también la microestructura textual, que se refiere a la ordenación de ideas. Aquí encontramos o interviene la coherencia y la cohesión, que son propiedades del texto, las cuales nos permiten que se ordenen correctamente el texto de tal modo que se pueda entender. Más adelante continuaremos ampliando este tema. Veamos a continuación un pequeño gráfico que nos ejemplifica esas propiedades jerárquicas que tiene el texto. También vemos aquí una nube de palabras que tienen que ver con el lenguaje.
La comunicación humana establece unas competencias indispensables que no solo se limitan a la competencia gramatical o al conocimiento semiótico de la lengua. Estas competencias deben ir también orientadas hacia la comprensión, la construcción del texto escrito, en donde nos debemos adaptar a las exigencias de la actual sociedad del conocimiento, teniendo en cuenta la correcta redacción, legibilidad, buena composición, noción de texto, competencias comunicativas, académicas y sobre todo lo que hablamos ahorita tanto, que es la literacidad. El texto entonces, como unidad máxima de la lengua, permite desde la lingüística ir más allá de la oración, permitiendo analizarla, interpretarla, asignarle valores connotativos y denotativos. A continuación, veremos un mapa conceptual sobre el texto, sus componentes y algunos mecanismos para garantizar que se den esos componentes. Iniciaremos entonces definiendo el texto como una estructura de palabras ordenadas en enunciados. Posee una finalidad comunicativa que a través de signos busca transmitir un mensaje. El texto es una secuencia en su información. Para que un texto tenga una intención comunicativa clara, que sea captada adecuadamente y darle un sentido necesario, debe incluir unas propiedades fundamentales, que son la coherencia y la cohesión. La coherencia es la conexión que debe existir entre las ideas del texto, permitiendo comprenderlo, garantizando que éste sea coherente. Es posible solo si se mantiene un mismo tema dentro de él. Se debe relacionar dentro del texto la coherencia global y la coherencia local. La coherencia global permite establecer una relación entre la idea principal y la secundaria del tema central del texto. La coherencia local organiza las ideas de tal manera que sea secuencial, vinculando lógicamente las palabras, frases y oraciones. Veamos a continuación un ejemplo. Coherencia local. Vemos aquí dos pequeños textos, uno coherente y uno incoherente. Voy a leerles el incoherente. Había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo, sin encender en la boca. No he vuelto a ver a Matilde. La cosa pública quedaba entonces exclusivamente en las manos de la clase política y en esos nuevos modelos lingüísticos, sintaxis, semántica y pragmática más largas. Vemos que la idea principal no tiene que ver nada con las ideas secundarias. Entonces, aquí no hay una coherencia. Vemos que el texto está desfasado totalmente. Bueno, veamos acá ahora coherencia local. La coherencia local. He vendido el libro a Juan, pero Juan se lo ha comprado Luis. Son ideas totalmente desfasadas, no tienen, digamos que se contradicen, como yo decir me gusta el color amarillo, mi color favorito es el amarillo, pero me gusta el verde. Entonces, digamos que no tiene una relación lógica estas ideas, no hay una coherencia local. La cohesión permite relacionar los enunciados de un texto correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical, utilizando algunos recursos como son la referencia, la elipsis, los conectores, repeticiones, signos de puntuación. Veamos a continuación un pequeño ejemplo de cohesión. Todos los días por la mañana lo primero que hago es agradecer a Dios. Le agradezco a Dios por la vida, le agradezco a Dios por la salud, le agradezco a Dios por un nuevo día. Luego me levanto y me arreglo. Pero primero voy al baño y me baño. Y luego le pregunto a mi mamá qué hay de desayuno y mi mamá me lo sirve. Luego mi mamá pide que arregle la habitación y yo la arreglo porque no me gusta ver la habitación desordenada. Sobre las 6:30 salgo para el colegio con las tareas y los ejercicios del colegio. A las 6:45 estoy llegando al colegio y comienzo mi jornada escolar. A diferencia del texto que vemos ahora que tenía un problema de coherencia, aquí este se entiende. Sin embargo, hay unos problemas claros de cohesión. Aquí faltan partes de un párrafo, vemos que no se están utilizando correctamente los conectores, hay una repetición, entonces le agradezco a Dios por la vida, le agradezco a Dios por la salud, se puede omitir eso, entonces agradezco a Dios por la vida, por la salud, por eso existen unas reglas ortográficas, las comas, los puntos, el punto y coma, ¿sí? Vemos también que se repiten palabras, entonces voy al baño y me baño, le digo a mi mamá que, entonces este texto, aunque se entiende, tiene un problema claro del procedimiento de cohesión. La forma adecuada no es esta. Bueno,
La cohesión y la coherencia son propiedades del texto que permiten organizarlo correctamente de manera que se pueda entender. Para que un texto posea coherencia y cohesión es necesario que utilice los siguientes mecanismos. Entonces la coherencia el texto debe tener un tema central y entrelazar las ideas principales y las secundarias. Debe también presentar una información pertinente que sea suficiente y ordenada sin una ruptura en sus ideas. Debe ser claro, frases que no se contradigan, como lo que decíamos ahora. Mi color favorito es el amarillo, aunque me gusta más el azul. Entonces son ideas que se contradicen. La cohesión, por su parte, se puede garantizar dentro de un texto a través de los siguientes recursos. Entonces encontramos la anáfora, que es cuando encontramos la reiteración excesiva. No lo que decíamos ahora. Le agradezco a Dios por la vida, le agradezco a Dios por el desayuno, le agradezco a Dios. Entonces pueden omitir. La catáfora es aquella palabra o expresión que se refiere a algo que se dirá posteriormente. Elipsis es la omisión de algún elemento léxico que apareció previamente. Tenemos la repetición, una recurrencia sintáctica, lo que decíamos ahora. Entonces, me voy al baño y me baño. ¿Sí? Juan está comiendo arroz, Juan está tomando jugo, Juan está en la mesa. Entonces se puede omitir ese Juan por el niño, el nene, el chico, el infante. Entonces se pueden asociar palabras para evitar la repetición. Y los conectores, que son muy importantes, utilizarlos adecuadamente para enriquecer nuestro texto. Veamos aquí a continuación un pequeño ejemplo de anáfora y catáfora. Entonces, Juan cogió un libro y se lo llevó. Aquí vemos que está reemplazando ese Juan. Al decir se lo llevó, perfectamente sabemos que estamos hablando de Juan. Entonces, es un ejemplo de anáfora. Se sustituye una palabra que ya aparecía. Y la catáfora es la expresión que se refiere a algo que se dirá posteriormente. Entonces, él, posteriormente voy a decir que es mi hermano. Entonces él era mejor de los tres, mi hermano siempre nos hacía reír. Entonces ese él me está de cierta manera refiriendo a mi hermano, que es la frase o la palabra que voy a referir posteriormente. Bueno, aquí vemos también una nube de palabras con esas palabritas que tienen que ver con la coherencia y la cohesión, que son propiedades fundamentales dentro de un texto. Bueno, para finalizar entonces vamos a ver unas pequeñas conclusiones sobre el tema. Espero les guste. Muchas gracias.